ubique de manera personal. Soy titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República. Y bueno, pues en este día tan lluvioso, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy nos acompaña Julia Suárez, que muchas gracias, estimada Julia, por acompañarnos y por aceptar este espacio y la invitación desde el Senado de la República. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues hoy, como saben ustedes, cada día 25 de los meses del año, conmemoramos y hacemos una remembranza un poco para sensibilizar y para enfocar justamente los esfuerzos en la erradicación de la violencia contra las mujeres. El día de hoy, Julia Suárez nos estará hablando y acompañando en una plática justamente sobre un tema que es la base de la violencia contra las mujeres, que es la discriminación, pero además la discriminación que se comete en contra de las mujeres que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad en particular. Y entonces, pues quiero agradecer también a los congresos que nos acompañan desde los estados a través de las unidades de género, a la Cámara de Diputados, a las áreas del Senado de la República representadas por las y los enlaces de género que tenemos en la red que afortunadamente hemos logrado integrar. Y bueno, pues para no retrasar el inicio de esta conferencia, me voy a permitir leer una breve semblanza de Julia Suárez y bueno, pues dejarla ya con ustedes. Es abogada por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ha trabajado en el campo de los derechos humanos, tanto en organizaciones civiles, así como en el servicio público. Ha sido secretaria técnica del Consejo de la Judicatura del entonces Distrito Federal, coordinadora de asesoras y asesores de la Subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Además, ejerció de manera independiente en el campo del litigio, investigación y capacitación en materia de defensa de derechos humanos en el ámbito interno e internacional. Actualmente es directora de Análisis Legislativo y Asuntos Internacionales del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México. Julia, muchas gracias. Cuando leí tu semblanza, vi que posiblemente coincidimos en algún momento durante algún periodo de gestión en la Ciudad de México o en el entonces gobierno del Distrito Federal. Entonces, bueno, pues feliz de reencontrarte. Muchas gracias por acompañarnos y pues estamos a tus órdenes. Tú nos estableces la dinámica. Está la maestra Rosalinda y la maestra Yolanda, a quienes agradezco mucho el apoyo para llevar a cabo esta conferencia, y tú nos dices si podemos irte levantando la mano para hacer algún comentario o pregunta, o al final de la exposición abrimos un espacio. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Zulma. Muchas gracias por la invitación. Estoy teniendo problemas con mi video, no sé si soy yo o es mi entonces va y viene, no sé cómo hacerle para dejarlo fijo, pero bueno, sí me escucho, ¿verdad? Por lo menos, sí. Muchísimas gracias por la invitación, Zulma. Yo creo que en este camino de la defensa de los derechos habemos muchas y seguramente por ahí hemos cruzado los caminos como lo estamos haciendo ahora. Ahora, muchísimas gracias por la presentación, por la convocatoria al CONAPRED, gracias también a la maestra Yolanda por toda la organización y por apoyarnos, y desde luego pues a todas las compañeras que están el día de hoy. Para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es un gusto poder compartir en este espacio a manera de diálogo, justamente, y a propósito de lo que comentabas, pues nos parece que sería muy conveniente el que, si están de acuerdo también, el que pudiéramos establecer esto como un diálogo de saberes desde el lugar en el que cada una de nosotras estamos y desde esa libertad también de preguntar o de participar cuando lo consideren, ¿no? Entonces, si les parece, podemos hacerlo de esa manera. Como bien lo comentaba, pues desde el CONAPRED nos parecía pues muy relevante poder hablar de este enfoque de interseccionalidad, ¿verdad? O sea, al hablar de las mujeres,
pues, tenemos que hablar también pues de qué mujeres estamos hablando, están situadas en dónde, y sobre todo, y tratándose de esta lucha por los derechos, pues de aquellas que están en mayor situación de vulnerabilidad y de discriminación histórica, y desde donde pues se intersectan otras categorías protegidas contra la discriminación. Está también, y quisiera presentar a mi colega Sara Vera, ella es también una colaboradora del CONAPRED, de esta área también de análisis legislativo. Está pues apoyándonos, y también le invité en esta lógica del diálogo de saberes. Sara es una joven abogada brillante y que también tiene pues mucha experiencia en la defensa de derechos, y que pudiera compartirnos también. Entonces, si les parece, pues podemos hacerle así. Ella también estará al pendiente del chat para poder ubicar como las preguntas o los comentarios si quisieran sobre la marcha, y también desde luego entendería, no sé si a lo mejor Yolanda nos puede ayudar como en la moderación, si hubiese manos levantadas, si alguien quisiera intervenir de viva voz o por el chat, si les parece. Pues no logro poner mi cámara, pero bueno, déjenme ver si ahorita lo logro. Y pues más bien habíamos preparado una presentación justo de algunos contenidos a manera de guía, y de algunos enlaces también como para profundizar en caso de que alguna de las personas estuviera interesada. Entonces, no sé si ustedes me pueden ayudar como a proyectarla, y pensábamos nosotras irla cambiando, o ustedes me dicen. Mm, Creo que ya, más bien yo la puedo subir, ¿verdad? Estoy entendiendo. Entonces déjenme, perdón, déjenme entonces abrirla. Aquí estoy, aquí la tengo. Está completa. A ver, y luego más bien me regreso. Compartir. Y... ujú. Ay, Dios, comparto. Ahí ya la miramos todos. ¿Y me pueden confirmar, por favor? Todavía no se ve, maestra. ¿No? Entonces, Aún no se ve. gracias, déjeme ver. Sí. Compartir. Compartir. Ahí sí, ya. Ahí ya se ve. Parece que sí, ¿verdad? Bueno, pues si les parece, entonces, pues comenzamos. Entonces hablamos justo del tema que ya la maestra Zulma nos decía, ¿no? O sea, la discriminación a mujeres en situación de vulnerabilidad, y también, pues, desde esta mirada, como comentaba también Zulma, en términos de este vínculo casi indisoluble del que habla la CEDAW, de la discriminación como una forma de violencia, ¿verdad? Y la violencia como una forma de discriminación. Entonces, el contenido que proponemos poder dialogar en esta sesión es, pues bueno, algunas consideraciones previas que tienen que ver más como con este marco de referencia, ¿no? Desde donde hablamos. Una reflexión conceptual que nos ayude justo como a tener este piso mínimo de compartimento común respecto a ciertos conceptos, que nos permita desde luego ya después pues entrar al tema sustantivo respecto a la situación de las mujeres en mayor riesgo de discriminación. Y pues alguna propuesta que desde luego pues es más bien un punto de arranque para una construcción colectiva de herramientas para prevenir la discriminación, ¿no? Partimos desde luego, como decíamos, del absoluto respeto, en términos de que sabemos que todas las personas que también están aquí pues tienen un camino recorrido, y pues tienen también desde luego todo un conocimiento e información. Pues bueno, sí nos parece, aunque obvio y esencial, pero pues siempre nos gusta partir de esta afirmación general de cuál es el sustento del derecho a la igualdad y no discriminación, ese postulado de la Declaración Universal de 1948, que sabemos que también pues no es una foto fija y que hay que dar
ha venido dándosele contenido a todo lo declarado desde entonces y sobre todo en el tema del reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero esa premisa de la igualdad de todas las personas, de que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, ¿no? La igualdad como esta base de los derechos fundamentales. Somos iguales en derechos y en dignidad, ¿no? De facto, desde luego, en los hechos, las personas pues tenemos diferencias, pero lo que nos iguala es este núcleo duro, sustantivo de la dignidad humana, a partir de la cual pues se hace este reconocimiento de derechos. La dignidad, y también cabe decirlo, ha sido reconocida por la Corte como un derecho, ¿no? O sea, el derecho a la dignidad. Y la propia Corte lo dice, la dignidad no como una mera aspiración moral o ética, sino la dignidad como este derecho sobre el cual se sustenta pues todo el orden jurídico nacional e internacional del reconocimiento de los derechos humanos. Y como decíamos, pues esta igualdad parte pues del reconocimiento de la diversidad humana. Y esta parte nos parece como muy importante recordarla y partir desde ahí, porque es desde aquí donde el concepto de igualdad ha ido evolucionando y en donde justo la agenda de, del feminismo, la agenda de los derechos de las mujeres, pues ha tenido un papel muy relevante en poder avanzar, en poder decir, no basta un reconocimiento de igualdad en la Constitución, en la ley, si en los hechos no se refleja también, ¿no? Y que hemos avanzado justo este concepto de igualdad sustantiva, partiendo, sin duda, de este reconocimiento de que las personas, de que los seres humanos, pues somos, tenemos diferencias, hay una diversidad humana, cultural, etaria, funcional, sexual, de características sexuales, ¿no? Para el tema de la intersexualidad, por ejemplo, y de género también, y que se ha ido desarrollando estos contenidos y este reconocimiento, sobre todo para poder avanzar en el reconocimiento de derechos específicos por un lado, pero también en la necesidad de reinterpretar los derechos que han venido siendo pues, reconocidos a lo largo de la historia. Bueno, esto como sabemos, pues este principio fundamental sobre el cual, como decíamos, se ha construido todo el orden jurídico de derechos humanos, como sabemos, nuestra Constitución Federal lo retoma en el artículo primero, en esa reforma tan importante del 2011, en donde pues se establece el núcleo base duro de la obligación de toda autoridad, desde luego en el ámbito de su competencia, para las 4 grandes responsabilidades del Estado, que son proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos. Y también cabe decirlo, los derechos humanos reconocidos en la Constitución, pero también en los tratados internacionales de derechos humanos que han sido suscritos, ratificados por el Estado mexicano. Y esto es muy importante porque justamente los derechos humanos, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos también tienen esta característica de ser históricos y vivos, ¿no? Se les va dando contenido conforme la realidad social. Entonces, en este artículo primero que nos establece a quienes estamos cumpliendo una función, un servicio público, pues este marco de actuación, ¿no? Esta cancha en la cual nos debemos de conducir, desde luego no solamente en un abstenernos de violar derechos, sino también y sobre todo pues de poder, en esta característica también de la progresividad de los derechos, de generar esas medidas que sean necesarias para garantizar verdaderamente una igualdad sustantiva y sobre todo, pues a quienes están en mayor situación de vulnerabilidad.
Ya lo comentábamos, pues este marco jurídico es el que hacíamos referencia y específicamente para la población destinataria de la que estamos hablando, que son justo mujeres en situación de vulnerabilidad social, em, pues nos encontramos, ya lo comentaba, la Constitución, otra como parte del marco jurídico muy importante, pues es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, con sus correlativos, desde luego, en las entidades federativas, en donde también todas las entidades federativas tienen una legislación antidiscriminatoria, en los tratados internacionales de derechos humanos, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano, y también, muy importante, en el contenido, en el desarrollo interpretativo del contenido y alcance que tanto nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido en estos temas. Y en este punto es muy importante considerar que gran parte del desarrollo que ha habido de los derechos, sobre todo de los derechos de personas, de colectivos en situación de vulnerabilidad, pues ha estado justamente en las resoluciones derivadas de litigios de ambas cortes y también pues en las opiniones consultivas y desde luego en pues la jurisprudencia pues tanto de la Corte Nacional como de la Interamericana. Y esto tiene sentido en términos también de este reconocimiento de que los derechos humanos se han enmarcado en la lucha por los derechos, ¿no? No ha sido de mutuo propio que el Estado los ha reconocido, sino que han sido parte de una lucha histórica de los colectivos por la reivindicación y por un ya basta. Y ahí, sin duda, el movimiento feminista ha jugado un papel fundamental, no solamente para el reconocimiento de derechos de las mujeres, sino también para el avance del reconocimiento de los derechos de colectivos discriminados. Detallando un poco más en dónde los encontramos, en cómo han sido producto de esta evolución histórica de los derechos frente a las injusticias históricas y de cómo aquella Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pues en realidad se decía, pues no era tan universal, ¿verdad? Porque no dejaba a un lado a muchos colectivos, ¿no? Y eso es lo que ha traído desde entonces la necesidad de ir reconociendo con tratados, con instrumentos jurídicos específicos para ciertos colectivos. En el sistema universal, sin duda, pues la primera y muy importante, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de racismo, conocida también como el CER, desde luego la que comentábamos en un inicio, ¿no? CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre los derechos del niño, la niñez y sin duda pues otras convenciones que se han venido trabajando. México acaba de ratificar recientemente, por ejemplo, la Convención de los Derechos sobre la protección de los derechos de las personas mayores y pues ahí va. En el sistema interamericano, algunos de los instrumentos que nos parece fundamentales para el tema están pues las recientemente ratificadas, que a lo mejor ya no tan recientes, hace 3 años, que son las primeras convenciones específicas con carácter vinculante y con un mecanismo de protección específico, que es la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Instrumentos que nos parecen fundamentales en el marco de la protección de las mujeres en situación de vulnerabilidad. CEDAW ya hablaba en su artículo 9 justamente, o tanto CEDAW como Belén do Pará ya hablan de esta necesidad de mirar las especificidades, es decir, no solamente en razón de género las violencias que enfrentan las mujeres por ser mujeres, sino también por la sumatoria que respecto a otras categorías
y otros motivos de discriminación pues se intersectan, cuando menos lo que tiene que ver con la racialización de algunas mujeres o la categoría raza, que inclusive continúa y hay toda un debate en torno a esa categoría, y pues el de la condición socioeconómica, ¿no? Pero sin duda, pues sumándole también muchas otras, ¿no? Que ya veremos algunos casos en particular. Mm, bueno, sobre el tema conceptual, nos gustaría también hacer un breve repaso sobre la discriminación, ¿no? O sea, pensamos también que desde el lenguaje común, pues sí ha estado muy instalada la palabra discriminar, pero que sin duda también, así como la de género y el enfoque de género, nos parece que en algunos espacios pues no ha quedado todavía del todo clara, ¿no? Lamentablemente. O sea, está instalada, pero su contenido y alcance pues se usa no del todo correcto. En el tema de discriminación también hay que decirlo, sobre todo el derecho a la igualdad y no discriminación, ha habido un avance muy importante, muy reciente, derivado, como decíamos, del trabajo de las Cortes, en la nacional y la interamericana, en esta lucha por los derechos en la cual, pues, los colectivos discriminados, pues, han avanzado y la agenda de las mujeres también. Y también hay que decirlo que en México, si bien ha habido esos avances, todavía el derecho antidiscriminatorio, como este derecho con ciertas características, pues en realidad está en construcción y es un derecho que pues se ha venido construyendo así como con alfileres a partir de resoluciones y opiniones consultivas y demás. Pero sin duda la ley federal para prevenir la discriminación ha tenido un avance muy importante rumbo a ese derecho antidiscriminatorio, pero todavía falta pues un avance en cuanto a poderlo considerar como un derecho autónomo con contenidos propios y con esta naturaleza desde donde se crea. Lo que tenemos actualmente en la ley federal y que también es retomado en varias legislaciones estatales, pues es un híbrido entre un derecho administrativo y un derecho civil y con normas así, que en realidad pues no responde a la naturaleza de las relaciones de poder desiguales entre las partes que están involucradas, ¿no? No solamente el Estado, sino también particulares, pero también decir pues que se está avanzando rumbo a esa construcción. Existe, por ejemplo, ahora está en Cámara de Origen eh, una iniciativa justo para abrogar la ley vigente antidiscriminatoria rumbo a una nueva ley con esta mirada de una legislación antidiscriminatoria integral frente a esto, pero también hay que decirlo, frente a un movimiento universal que está impulsando Naciones Unidas justamente para que en todos los países del mundo pues, se tenga una legislación integral. Y cuando se habla de una legislación integral, pues se hablan sin duda de reglas, autoridades y mecanismos de exigibilidad, ¿no? O sea, lamentablemente, y por ejemplo, justo en el tema de mujeres, en caso hay mujeres, ¿no? Hay reglas, hay política pública, pero digamos que los mecanismos de exigibilidad se llevan a tribunales y lo que se ha buscado también y en otras reflexiones es poder avanzar también, no solamente en la posibilidad de ofrecer un mecanismo jurisdiccional, sino también mecanismos no jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales en los que también se den opciones y mayor agilidad, por ejemplo, ¿no? En algunas de las conductas discriminatorias en contra de estos colectivos. Esto, bueno, un poco como para dar el encuadre en dónde estamos, pero justo como para retomar los elementos fundamentales de la discriminación. O sea, cuando hablamos de discriminación, y hablamos de esta distinción, exclusión, restricción, pero también alguna preferencia que sea, y esto es muy importante, tanto por acción como por omisión. Y el tema de la omisión es fundamental para el servicio público, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta
que estamos discriminando por no hacer lo que estaríamos obligadas a hacer con base en este marco jurídico. Desde luego, esto puede ser con intención o sin ella, que no sea esta distinción, preferencia, restricción objetiva, razonable ni proporcional. Y es ahí donde la Corte pues ha avanzado mucho en este famoso test de proporcionalidad, ¿no? Es decir, no toda restricción o exclusión donde exista una categoría protegida contra la discriminación de entrada va a ser discriminación, sino hay algunas diferencias que inclusive son obligadas a agentes, operadores de justicia y en el servicio público obligadas a hacer para garantizar justamente lo que decíamos al inicio, la igualdad sustantiva, que tiene que ver con partir de este piso común de que aún con la Constitución, en su artículo primero, las múltiples tratados en materia de derechos humanos que parten de este principio y derecho a la igualdad, pues que la realidad nos lleva a que lamentablemente todavía no estamos partiendo del mismo piso. Muchas personas, en particular las mujeres y en particular ciertos grupos de mujeres, ¿no? Entonces, y esto ha sido también un gran avance que puede ser en cualquier ámbito, el ámbito público o privado. Este reconocimiento también de la discriminación en el ámbito privado es muy importante, así como lo fue en su momento con Belém do Pará, el reconocimiento de la violencia de género y de la violencia familiar también en el ámbito privado y la responsabilidad del Estado de intervenir y adoptar medidas de prevenir, sancionar, proteger en casos de violación. Y desde luego, el otro elemento fundamental es que todas estas restricciones que no sean justificadas tanto en el ámbito privado o público, pues tienen que tener un objeto o un efecto, que es aquí donde está la discriminación indirecta, pues de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos humanos fundamentales, ¿no? Ese es uno de los elementos muy importantes a tener en cuenta cuando estábamos hablando de un caso de discriminación, es si este trato diferenciado tiene una afectación en la esfera de derechos fundamentales de las personas. Y bueno, este trato diferente que afecta a derechos puede estar basado en diferentes motivos, ¿no? Hablamos de motivos que son conocidos también como categorías protegidas contra la discriminación, y tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales recogen un listado pues cada vez más exhaustivo de cuáles son los motivos por los cuales está prohibido discriminar o categorías protegidas contra la discriminación, en donde tenemos, por ejemplo, el género, el origen étnico nacional, el tono de piel, la nacionalidad, la identidad étnico-cultural o el linaje, que son las categorías que retoman todas las convenciones antirracistas, la apariencia física, que también hay que decirlo, que de acuerdo con los datos de la reciente NADIS, la NADIS 2022, la encuesta nacional sobre discriminación, en México la apariencia física sigue siendo el principal motivo de discriminación. Tenemos también como categoría protegida contra la discriminación la discapacidad, la situación migratoria, la orientación sexual, la expresión de género y la identidad de género y cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana. Es decir, esta que se conoce como la cláusula antidiscriminatoria que tenemos en el párrafo quinto del artículo primero constitucional, donde establece la prohibición de la discriminación, se establece un listado abierto, es decir, es una cláusula abierta, porque de manera específica precisa cuáles son las categorías protegidas contra la discriminación, pero también lo deja abierto para sumar cualquier otra categoría. El reconocimiento de estas categorías protegidas es muy relevante porque justamente es, como muchas cosas,
me parece, en el campo de los derechos humanos. O sea, es un reconocimiento y una promesa, ¿no? O sea, es un reconocimiento que injustamente muchas personas, por ser quienes son, por vivir una situación específica, son injustamente violentadas en sus derechos. Estos motivos, estas categorías responden justamente a una categoría identitaria, pero también pues a condiciones de vida puntuales, sobre las cuales pues también se suman grupos que están en una situación de discriminación y que son grupos emergentes, que a lo mejor no existían al inicio, y que también están situados a un contexto y a un espacio-tiempo determinado, ¿no? Como por ejemplo, personas que viven con VIH, ¿no? Que probablemente en el 48 pues no estaba reconocido como un grupo, pero que también hay que decirlo que este reconocimiento de ciertas categorías pues también forma parte de la obligación del Estado para poder ubicar con datos, y por eso la importancia de los datos, de las encuestas, de los diagnósticos, para poder ubicar justamente pues quienes están en condiciones de mayor desventaja en el acceso a los derechos. Ahora pues en México tenemos muy reconocidos y pues sí se corresponde también con la agenda internacional, cuando menos, y aquí vamos entrando como en este tema de la intersección cuando hablamos de las mujeres, y ya se decía y lo dice, por ejemplo, Alda Facio con este desarrollo de esta metodología tan buena y tan amable que ha desarrollado desde ya bastantes años en términos de cómo incorporar un enfoque de género, ¿no? O sea, a partir de que en toda mirada a la realidad hay un punto de partida y que generalmente ese punto de partida es una partida androcéntrica, y que no solamente es incluir a las mujeres, sino también el género como esta categoría relacional de las mujeres respecto a los hombres, y en dónde están unas y en dónde están otras y cuáles son las razones, y sobre todo visibilizar las injusticias de esas diferencias y esas brechas, pero también, y como uno de estos elementos clave para incorporar el enfoque de género como este enfoque de análisis de la realidad que lleve propuestas de cambio frente a las injusticias en el acceso a derechos, pues lo que dice es, cuando hablamos también de las mujeres, también hay que hacer referencia de qué mujeres estamos hablando, ¿verdad? Porque no es solamente em, una mujer en lo esencial, ¿no? Desde un esencialismo de la mujer, sino también con esta sumatoria de identidades de las cuales algunas les puede dar privilegios, pero a muchas otras también, pues más bien les suma desventajas. Y en estos grupos discriminados, pues tenemos a las personas de la diversidad sexual, a las mujeres de la diversidad sexual y de género, donde están pues las mujeres lesbianas, gays, bisexual, trans, más las que se vayan sumando en este sentido identitario y del carácter emergente, que también al hablar de identidades pues se van construyendo conforme la realidad social. Las mujeres con discapacidad, sabemos que también la discapacidad no es un concepto monolítico y único, sino que también cuando se habla de discapacidad hay una gran diversidad dentro de la discapacidad, y cuando menos pues ubicar qué tipo de discapacidad, si es una discapacidad motriz, psicosocial, intelectual, sensorial o múltiple. Otro de los colectivos es las personas en situación de movilidad humana, que es un concepto que se ha venido retomando justo desde la agenda de los derechos para referirse a algunas categorías como mujeres migrantes, refugiadas, apátridas, y que también toda la agenda de derechos pues ha llevado a renombrar también estas categorías. Sin duda, pues mujeres privadas de libertad, quienes están dentro de los grupos en mayor vulnerabilidad, las mujeres pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas del pueblo y de la comunidad afromexicana, y como también decíamos, pues los diversos grupos que se van sumando, ¿no? Mm, Y bueno, para hacer como una referencia más o menos
rápida sobre algunos conceptos, sobre todo por el tema que nos ocupa y que nos parece que es muy importante. Pues como sabemos existen diferentes tipos de discriminación, ¿no? La discriminación directa, que es esta discriminación donde se hace un trato diferente, como siguiendo esos elementos que componen la discriminación, un trato diferente que afecta a derechos en razón de una categoría protegida, ¿no? Por ejemplo, limitar en ciertos puestos sin una razón justificada el acceso a algún cargo entre mujeres y hombres, ¿no? O dar un salario diferenciado por un mismo trabajo, es decir, injustificado, que no pase ese test de proporcionalidad en razón de una categoría protegida, entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? En razón del género. La discriminación indirecta, como recordamos, pues es esta discriminación que se da en un trato que pudiera ser aparentemente neutro, pero que en los efectos, si se acuerdan en ese otro elemento que veíamos de la afectación de los derechos, ya sea por objeto, por tener esa intención, o como efecto, es decir, no se tiene la intención, pero en los hechos provoca una vulneración de derechos y un trato desigual, trae una afectación. Un ejemplo que pudiéramos dar de este tipo de discriminación, el caso en una empresa donde hay una política de, más bien, en una empresa donde hacen un recorte de personal, en donde establecen una política para realizar ese recorte de personal, ese ajuste en el presupuesto, que serán despedidas las personas, las últimas contratadas. Las últimas contratadas serán las primeras despedidas, que sería una norma que en apariencia es neutra, que no tiene un grupo destinatario en específico, pero que sin embargo, en un análisis del contexto, y esto es muy importante para la discriminación indirecta, analizar el contexto, considerar los datos que existen, en una empresa en donde hasta fechas muy recientes estaba la prohibición o la limitación para contratar mujeres, que hasta fechas recientes se eliminó esa limitación, se contrata a hombres y a mujeres por igual, pero hasta fechas recientes, una política que años posteriores establece el criterio para despedir a las últimas en ser contratadas, sin duda tiene un efecto diferenciado para las mujeres con quienes históricamente en esa empresa pues habían podido acceder hasta fechas muy recientes, ¿no? Este fue un caso que también ha llegado a las Cortes, en donde pues se ha dicho, ese es un caso de discriminación, justamente porque debe analizarse el efecto y el impacto diferenciado que existe sobre ciertos colectivos. La discriminación estructural, pues es justo este reconocimiento histórico de las relaciones desiguales de poder y en donde están permeados en las reglas, en las instituciones, como lo vemos, ¿no? En los códigos, donde todavía hay algunos códigos civiles y de familia, por ejemplo, que tienen algunos postulados discriminatorios. Y bueno, hay otros tipos de discriminación, pero sobre todo el que nos ocupa por el tema que estamos compartiendo el día de hoy, pues es lo que se conoce como la discriminación interseccional. Y cuando hablamos de la discriminación interseccional, desde luego, por retomando los elementos del propio concepto de discriminación, cuando hablábamos de una preferencia, una distinción, exclusión o restricción, y aquí el elemento diferenciador es que puede estar basada de forma concomitante, es decir, al mismo tiempo, en dos o más motivos prohibidos de discriminación y que produce un efecto mayor al de la suma simple de cada uno de aquellos motivos, ¿no? La discriminación interseccional justamente se refiere a lo que hemos venido comentando, a cuando se juntan dos o más motivos de discriminación, como los que habíamos comentado, que generalmente cuando hablamos de mujeres y sobre todo de mujeres en situación de vulnerabilidad, pues estamos hablando de esta interseccionalidad de motivos de discriminación. La discriminación por género, ¿no? Que todas las mujeres la comparten, pero también sumada pues a otras condiciones muy particulares y que, como habíamos visto, categorías identitarias, pues tiene el objetivo
o el efecto de anular o limitar el reconocimiento goce en condiciones de igualdad de uno o más derechos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos en esta lámina esa intersección justamente, ¿no? El género como un motivo de discriminación, como sabemos, por estas relaciones históricas desiguales de reconocimiento de derechos entre hombres y mujeres, pero a las cuales se le suman también otras categorías de grupos históricamente discriminados, como puede ser la orientación sexual, por ejemplo, mujeres lesbianas, a las cuales a lo mejor se le puede sumar no solamente dos, sino tres, cuatro, cinco, que pertenezcan, por ejemplo, a un pueblo indígena o que puedan tener una nacionalidad de algún país en los cuales existan ciertos prejuicios y estigma en razón de la nacionalidad y sin duda pues también todo el tema de la edad, ¿no? El tema del adultocentrismo respecto a la niñez y a la juventud, más pues los otros factores identitarios personales, como decíamos, pero también pues de contexto o sociales. Y el concepto de interseccionalidad pues ha sido un concepto que ha tenido un desarrollo muy importante, justamente pues avanzado desde dándole contenido, como decíamos, desde los casos de litigio de estas diferencias, pero también ha sido un concepto que ha sido construido desde el feminismo y desde el feminismo de las mujeres afroamericanas, ¿no? Justamente a partir de esas discriminaciones diferentes entre las propias mujeres. Y bueno, hasta aquí a lo mejor haría una pausa por si hubiera algún comentario antes de compartir como los siguientes casos. Em, si hubiera alguna intervención o alguna reflexión que quisieran hacer para después a lo mejor también pues darle voz a mi colega que les comentaba, a mi colega Sara del equipo de CONAPRED y quien ha también pues colaborado en esta presentación. Entonces, pues escucharíamos si hubiera alguna intervención o alguna pregunta. Julia, sí, yo. Ujú. Sí. Gracias. Hablas de algo súper interesante que nos ha quedado claro, como esta interseccionalidad y los diferentes factores que favorecen o que fomentan que las mujeres seamos doble o triplemente discriminadas. Pero yo quería consultarte o preguntarte, o si nos puedes ampliar un poquito respecto a qué factores favorecen la discriminación, porque son dos factores, ¿no? Uno es quien está discriminando, quien está tomando esta conducta discriminatoria hacia la otra persona, y la segunda es que la persona que está recibiendo, la mujer que está siendo discriminada, en muchos casos no percibe esa discriminación justamente porque ya estamos inmersas en una dinámica social, cultural, ideológica que nos va sesgando para saber si una conducta o una respuesta o una limitante nos afecta o no nos afecta. A lo que voy es, ¿por qué discriminamos? ¿No? ¿Cuáles son los factores que favorecen la discriminación? Si es el estatus socioeconómico, me queda claro que es un tema ideológico, es cultural, lo que nos hace mostrarnos o sesgar estos derechos a otras personas, pero ¿cuáles son los factores que favorecen la discriminación? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿hay algo que se pueda hacer o alguna política? Porque, bueno, existe el CONAPRED en este caso que apoya muchísimo, impulsa la política pública, impulsa que las instituciones tengan códigos de conducta ética, justamente certificaciones especiales en contra de la discriminación. Pero ¿hay algo que se pueda hacer para evitar la discriminación? ¿Hay algo que podamos fomentar además de esta cultura institucional desde nuestro ámbito laboral? Pero también hay algo que podemos hacer como personas, porque yo siempre he dicho que estas conferencias
tienen dos objetivos. Uno es justamente sensibilizar, compartir conocimientos e interactuar para poder ampliar nuestros conocimientos en diversos temas, pero el otro es nuestra formación como personas, porque creo yo que la información que se pone a disposición a través de estas conferencias nos ayudan también para la vida cotidiana y nuestra formación como personas. Entonces, esa es mi segunda pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros para no caer en estas situaciones en las cuales podamos discriminar a alguien más? Y la primera que te decía, ¿no? El por qué discriminamos. Ay, muchas gracias, Ulma. Muchas gracias por la intervención y por las preguntas. Pues en realidad lo que me parece importante es partir, o sea, en principio, en reacción, es pues de la teoría, un tanto también de la teoría de la complejidad, ¿no? Y del enfoque sistémico. Es decir, no hay un solo elemento, ni en aislado, ni que provoque la discriminación, ni que la explique, ni que la resuelva, ¿no? Es decir, no va a haber una política pública que sea la salvadora, ni una persona va a ser la salvadora, ni nada, ¿no? O sea, creo que me parece que la discriminación como la violencia, y justo en este binomio también inseparable de la violencia y la violencia como una forma de discriminación y la discriminación como una forma de violencia, y que ha tenido un desarrollo importante, sobre todo tratándose de la violencia por razones de género. Y hablando justo como acercándonos a cuáles son esos factores que favorecen, me parece que en principio, pues sí partir de un enfoque sistémico, de un enfoque de una teoría de la complejidad, donde son muchos elementos los que convergen para un tema de la discriminación. Y que al igual que la violencia es una construcción social, es una construcción cultural, en donde me parece que mirar la génesis de los dóndes es también parte de ese camino de decir, si es ahí donde se construye, pues ahí se tendría que deconstruir, ¿no? Ahí también está la solución, como poder mirarlo también en esta realidad mucho más compleja, y donde cuando hablamos de discriminación, pues es fundamental también, pues hablar de estos otros conceptos claves que tiene que ver con los estereotipos, con el estigma, con los prejuicios, y que todos ellos pues se construyen justamente pues en esta construcción de lo social, pero que también se enmarca, y que por eso es muy importante también los estudios de género, en visibilizar esas estructuras de poder desigual, ¿no? Y cuando hablamos de violencia de género, y por ejemplo ahí nuestra corte ha tenido un desarrollo muy importante con esa tesis que hay fundamental de cómo aplicamos la perspectiva de género, ¿no? Y que nosotras también nos parece que los aportes que da la corte en esas reflexiones también, y cómo aplicamos esta perspectiva antidiscriminatoria, y dentro de esa luz de la que da la corte en este tema es, bueno, a ver, partir también y revisar si el caso, pues hay estas relaciones desiguales de poder. O sea, a mí me parece que lamentablemente lo que subyace a la violencia de género, lo que subyace a la discriminación, pues son relaciones de poder desiguales, de quien lamentablemente pues ha querido, ha querido tener todo por encima de otras personas, ¿no? O sea, por razones de pensar que por tener un fenotipo específico, y es también la historia de la humanidad, o sea, el tema de la agenda antirracista también, de que alguien piensa que por tener un fenotipo específico es superior de otras personas que no lo tienen, ¿no? Y de querer sobreponer y de no reconocer pues esa premisa fundamental de la que hablábamos, ¿no? Y que también pues la retoman muchas religiones, ¿no? O sea, somos iguales, ¿no? O sea, los seres humanos, las personas, partimos de ese núcleo esencial que la Corte, como decía a un inicio, ha desarrollado este concepto de la dignidad, que es un concepto que pareciera ser también entre filosófico y un tanto abstracto, pero que la Corte ha dicho, bueno, a ver, sí, puede ser también del campo de la ética, de la moral, pero es un derecho en sí mismo. O sea, el derecho a la dignidad, el derecho a que nadie objetivice, que nadie piense que una persona puede ser objeto y ser usada como objeto, ¿no? Y allí
toda la agenda del feminismo lo ha dicho, las mujeres no somos una Coca-Cola, ¿no? O sea, no somos ese objeto que nos ponen en la publicidad para la venta, ni un objeto de deseo para los hombres, y donde lo que dice esa tesis de la Corte es, hay que partir de que todas las personas somos iguales y que las personas no son cosas, ¿no? O sea, algo tan obvio y tan evidente, pero que la Corte ha tenido que decirlo. Por eso yo creo que la Declaración Universal de los Derechos y las que han después venido es una declaración de un ya basta. O sea, qué absurdo, inclusive haber tenido que reconocer en un momento histórico que las mujeres tenemos el derecho a una vida libre de violencia, o sea, tenemos derecho a que no nos peguen, o sea, es un absurdo, pero es un absurdo reconocido de que hay alguien que se cree que tiene el derecho de pegar, ¿no? O sea, de violentar. Y un poco como acercándome a esos factores, pues son factores pues culturales, sociales, en la educación y donde está permeado, es decir, mientras haya un estereotipo, esto que decíamos, ¿no? Un prejuicio, una etiqueta, un estigma, o como ha desarrollado mucho el feminismo y toda la teoría de género, estos estereotipos de género donde se dice, bueno, pues las mujeres son lo que son, no pueden ser otras cosas y no se le puede pedir otra cosa, y pues como eso, pues entonces yo soy como hombre superior, pues por naturaleza inclusive, o toda la agenda antirracista, donde también incluso se les pagó como sabemos, en toda la época del Holocausto, a científicos que decían, ¿no? Todo este desarrollo inclusive del concepto de raza, o sea, la raza como una construcción social en realidad para pisotear y para querer estar encima de otras personas. Entonces, a mí me parece que ahí está mucho, sin duda, la génesis de ese no reconocernos como iguales, pensar que hay personas que por su pertenencia étnica o como decíamos por su origen nacional, ¿no? Respecto ahora a ciertas nacionalidades o por esto que decíamos, simplemente por ser hombre o por ser mujer. Y que eso es un factor social, pero que desde luego, pues después, como hablábamos de la discriminación estructural, pues permea en los códigos, en las instituciones, en los contenidos de los medios de comunicación, en el arte, ¿no? Y que el género ha avanzado mucho en eso, justamente en visibilizar. Y ahí como que iría transitando al qué hacer. Una ha sido, pues el tema de visibilizar que eso no está bien, que hay estructuras de poder como en su momento fue muy importante visibilizar todo el sistema binario del sexo-género. Y como plantea justamente el enfoque de género es visibilizar, pero visibilizar para algo, visibilizar para darnos cuenta como una categoría relacional el género, de que hay unas personas que tienen más que otras o unas personas que no se les reconocen los mismos derechos por ser quienes son, y que eso pues se contrapone con esta dignidad esencial de todos los seres humanos, ¿no? Entonces, una y que sin duda pues ahí el feminismo, como lo decía hace un momento, ha aportado muchísimo a las luchas por los derechos en el tema de visibilizar las estructuras de poder desiguales e injustas, donde tenemos el sistema, ¿no? Sexo-género, el sistema binario y en cómo también, por ejemplo, otros colectivos como el de la diversidad sexual, pues está también construyendo en la visibilidad de estas estructuras sociales de poder institucionales desiguales y violatorias, como es la heteronormatividad también, ¿no? Es decir, ¿por qué se le da valor más a una relación heterosexual que a una relación homosexual? Y en esta complejidad también de la cual partí en un inicio, es donde, por ejemplo, en el tema de la diversidad sexual o en el tema del racismo, como comentaba hace un momento, pues el dispositivo médico ha jugado un papel fundamental. Es decir, el racismo, si no hubiera habido también ese núcleo duro de científicos que dijeron, pues sí, les medimos la cabeza y es que en realidad son seres inferiores, ¿no? Y que sabíamos que eso iba para un propósito, para que entonces si son seres inferiores tengo el derecho de decirles lo que deben hacer. Pero también, digamos, en toda la agenda de la diversidad sexual, o sea, la homofobia tiene un sentido en tanto en realidad apenas hasta hace 30 años, 2 minutos en términos de la historia, la homosexualidad era considerada una enfermedad. Entonces, sí, el dispositivo médico nos habla de la homosexualidad como una enfermedad, tiene todo sentido como después, pues
el derecho, las reglas, lo jurídico, pues establecía una limitante a ciertos derechos, como el derecho al matrimonio, aunque también son muchos más derechos, pues a las parejas homosexuales, ¿no? Entonces, sin duda, en términos metodológicos, una cuestión para avanzar es visibilizar cómo ha sido el tema de la violencia y con estas grandes campañas que ha tenido también en mujeres, de visibilizar la violencia, no solamente la de los golpes, sino también el de la restricción económica, el de, pues tú solo vas a comer atún, ¿no? Porque no hay dinero y porque el dinero lo manejo yo, esto que en su momento fue, pues, ay, pues esto que a mí me hacen, pues es discriminación, ¿no? O sea, no me golpea, pero me restringe, ¿no? Como en todo este tema de la tipología y que, como decíamos, pues tiene un carácter evolutivo y lo hemos visto, la violencia política que ha también tenido que salir y decir, es que tenemos que visibilizarles una violencia política, o en el caso de las mujeres indígenas, óiganos, o sea, hay una violencia espiritual en el caso de las violaciones a derechos humanos, ¿no? En el caso, los casos que han llegado a la Corte Interamericana paradigmáticos, el caso de Inés y Valentina, una violencia sexual, y decir, a ver, sí, pero también hay un componente que a lo mejor las mujeres no indígenas no lo tienen tan obvio ni con una trascendencia como puede ser la violencia espiritual que trastoca mi pueblo y el mandato que yo tenía también en razón de mi pueblo. Entonces, me parece que uno, sin duda, pues es visibilizar estas estructuras de poder, como lo propone también el enfoque género, visibilizar esas desigualdades que están sustentadas en esto que decíamos de la discriminación, que no hay una causa que lo justifique, ¿no? Sino muchas de ellas, cuando nos preguntamos, pues nos llevan a una categoría protegida contra la discriminación, ¿no? Cuestionarnos también muchas cosas que pensamos que nos han dado, que están hechas y que así son y que no pueden ser, partir también, y me parece que eso ha sido fundamental y que ambas cortes, tanto en México como la Interamericana, han insistido en que los derechos y en que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos que tienen que evolucionar conforme a la realidad. O sea, el ser humano, y sobre todo cuando hablamos de identidades, no somos una foto fija, dada y para siempre, sino que nos vamos, como decía García Márquez, nos vamos pariendo a nosotras mismas a través, somos un continuo en términos de identidad. Entonces, me parece que un factor que favorece, pues sin duda son estas estructuras de poder, pero que justo a la vez el visibilizarlas, el comprender estas desigualdades nos ayuda a poder ir construyendo una solución colectiva, eso también me parece, y que lo pego con la otra pregunta respecto a qué hacer, ¿no? En, en esta, partiendo de esta consideración en que todas somos responsables, las personas, las familias, las comunidades, las estructuras del Estado, las reglas, los procedimientos, las autoridades del Estado, que es muy probable y que más bien se ha dado, como decía, a través de las luchas por los derechos, algunos avances. Lamentablemente en materia de derechos vemos recientemente inclusive retrocesos. O sea, pensábamos que a más de 50 años de la lucha del feminismo y de todos los recursos que ha habido, pues sabemos que esto no es lineal y que lamentablemente ha habido también como retrocesos y que no se ha avanzado como pensábamos que se podía avanzar, pero en este entendimiento pues de que hay una corresponsabilidad y que muy probablemente pues necesitamos un nuevo contrato social, ¿no? Donde podamos no solamente ir pues como ha sido, partiendo de las premisas de pues en esa declaración del 48 no estábamos las mujeres, no estábamos las personas de la diversidad sexual, no estábamos las personas con discapacidad, ¿no? Este enfoque diferenciado que se ha venido construyendo pues a partir del dolor y de la injusticia que lleva a esos litigios en donde se ha avanzado. Y en este tema que comentas de lo personal y desde el servicio público, pues también yo partiría mucho pues de ese postulado de pues lo personal es político también, ¿no? Es decir, no puede haber una separación, pero también decir que por lo menos en el servicio público, y por eso la importancia en el avance a los derechos con ese artículo primero de la Constitución y con todos estos tratados, es que, a ver, pues hay un marco jurídico que está y que usted tiene la obligación también, pues lo entienda o no lo entienda, la verdad. O sea, no es del campo de la ética, ¿no? O sea, claro, hay un campo de la ética en términos de la responsabilidad administrativa y disciplinaria, pero cuando hablamos de discriminación, hablamos de derechos.
y hablamos de derechos fundamentales y que me parece también que parte del desafío y que nosotras lo hemos visto desde el CONAPRED, pues es también la falta de información, ¿no? O sea, la falta de información, como decía, inclusive del reconocimiento de derechos diferenciados que colectivos específicos en la reivindicación de sus derechos han logrado, como toda la agenda, por ejemplo, de discapacidad, que es muy importante, y algunos colectivos también como los pueblos, o sea, el derecho a la consulta, tanto de pueblos, pero también el derecho a la consulta a las personas de discapacidad, con estos lemas de nada de nosotras y nosotras. Ajá. Em, y que también, pues, esa es una tarea diaria que tenemos como servidoras públicas, como agentes del Estado, que somos el Estado como el principal garante de derechos, pues enterarnos que existen, o sea, para empezar, enterarnos que existen tratados para colectivos discriminados específicos, pero pues también estar al día de todo el desarrollo evolutivo interpretativo que han tenido las cortes, porque, por ejemplo, las opiniones consultivas o que hace la Corte Interamericana, donde en realidad pues marca línea y establece el contenido de alcance de muchos derechos y de cómo se debe de actuar, pues son de contenido vinculante también para todas nosotras. Y por eso la importancia de la reforma del 2011, donde habla todas las autoridades en el ejercicio de sus funciones, desde luego, ¿verdad? Tienen que respetar los derechos. Pero para hacer ese ejercicio, pues sí hay que estar al día, ¿verdad? Bueno, para empezar, pues conocer todos los tratados internacionales que México, sobre todo en materia de derechos, ha suscrito, que tampoco es que sean tantos, ¿verdad? Estos recientes de las convenciones interamericanas, por ejemplo, y donde también, pues, y yo sé, porque yo también estoy en el servicio público y sé que a veces una lee el tratado y dices, ah, pues sí, pero ahora sí que, pues sí, pero ¿cómo? ¿No? Sí lo hago, pero ¿qué tengo que hacer? Porque pues hay muchísima discriminación por omisión, justo por no darnos cuenta. Y es ahí pues donde, desde mi punto de vista, pues entra todo esto que estamos comentando, o sea, el desarrollo evolutivo y de interpretación de los casos y de cómo se aplican esos tratados a los casos concretos y por eso también la importancia que en esta presentación traemos de hablar de algunos casos, de cómo aplicarlo frente a la persona que tenemos enfrente, qué es lo que tendríamos que mirar justamente para no discriminar. O sea, discriminar no solamente es, pues yo no discrimino porque trato a todo el mundo igual. Pues sí, pero si usted trata a todo el mundo igual, siendo que no están desde la misma línea de arranque y no darse cuenta de las especificidades que en razón de su identidad y que su pertenencia a un colectivo discriminado no toma en cuenta, pues usted está discriminando, ¿no? Y eso lo ha dicho mucho la Corte, o sea, no se puede tratar tanto la nacional como la interamericana, no se puede tratar igual a quienes no están en condiciones de igualdad porque eso profundiza la desigualdad. Y es ahí donde todavía lamentablemente escuchamos y decimos, ah, pues yo no discrimino porque yo trato a todo el mundo igual. Pues ya desde ahí nos damos cuenta que pues no ha entendido qué es la igualdad, ¿verdad? Si usted trata a todo el mundo igual, sin mirar esto que decíamos, ¿no? O sea, mirar a la persona, mirar al colectivo, en donde ahí pues tendría que entrar, y es ahí donde viene la tarea que comentaba de estudiar, de informarnos, de capacitarnos. Si usted ve una persona con discapacidad que se acerca, o inclusive cómo detecta una persona con discapacidad, ¿no? Y cuáles son los derechos específicos diferenciados y cuál es el trato que tendría que dar justamente para considerar esas diferencias. Y ahí también me parece que la Corte en México ha hecho un extraordinario trabajo que inclusive ha sido reconocido a nivel internacional. Y que están todos los protocolos que ha sacado, ¿no? El protocolo de género que además acaba de actualizar y que está súper bueno, el protocolo para la atención de pueblos y comunidades indígenas, el protocolo para personas con discapacidad y que justamente lo que hace es hacer todo un desarrollo conceptual también respecto al contenido y alcance en esta entrelazado con los derechos y también pues ya después un contenido específico del cómo hacerle, pero la Corte, las pautas de actuación, me parece que tiene, pues aplican también no solamente para el Poder Judicial, sino para quienes estamos en el servicio público. Y pues yo me quedaré ahí con un poquito con esa reflexión que creo que me extendí, pero justo le daría la voz a mi colega Sara para que a lo mejor pudiera ella retomar también a propósito de estas preguntas que me parece que son muy importantes y agradezco mucho, Zulma, de
pues el por qué discriminamos y cómo le hacemos, ¿no? En esa tarea también colectiva que tenemos y cómo a partir de lo que comentaba hace un momento, pues los casos ayudan a visibilizar esos cómo, ¿no? O sea, más que aprenderse la CEDAW y demás, es ver cómo se aplican en las realidades concretas y sobre todo en el marco de la responsabilidad cotidiana que quienes estamos en el servicio público tenemos. Entonces, ¿tarandas por ahí? Igual a lo mejor para que pudieras retomar en esta parte justo de platicar de estos casos tan importantes y en los cuales pues se ha venido construyendo estos conceptos. Gracias. Sí, muchas gracias, Julia, y gracias de nuevo por la invitación. Pues la idea de traer algunos casos o el objetivo es justamente plantearles desde ejemplos de casos que han acontecido, ¿no?, en la vida real y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano cuyas sentencias son vinculatorias o son de cumplimiento obligatorio, incluso no solo para el país, que en este caso vamos a hablar de Ecuador, sino también para México. Las sentencias, los criterios, también el análisis que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos es bien importante en este sentido de conocer más qué es lo que ha dicho este órgano interamericano que se encuentra ubicado en Costa Rica, en San José, Costa Rica. Entonces, aquí lo que les queremos plantear es, en principio, recordar lo que nos decía la maestra Julia, que es el sentido de lo que entendemos por discriminación interseccional. Y aquí hay que anotarnos por ahí que la discriminación interseccional produce un efecto mayor al de la suma simple de cada uno de los motivos. Es decir, se van sumando no solamente el hecho de ser mujer o el género, sino que se va sumando la edad, también se suma si la persona o la mujer pertenece, o la persona en general pertenece a un pueblo o comunidad indígena, y hay una sinergia, digamos, hay como una suma de consideraciones o de elementos que van a profundizar la discriminación o los impactos más bien de la discriminación. Entonces, tenemos que anotarnos también por ahí el impacto de la discriminación por la suma de estas categorías o de estos elementos. Y en este sentido, la idea es plantearles justamente en la pantalla que lo que es el caso, que también yo les voy a poner ahora en el chat, la referencia del caso por si lo quieren ir anotando, y una ficha ahí de pronto sobre el caso. Este es un caso que fue el primer caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual se pronunció sobre lo que significa esto de la interseccionalidad o la discriminación interseccional. Lo que nos plantea, el caso se llama Lui y otros contra Ecuador. Este caso fue sentenciado por ahí del año 2015 y todavía está como en revisión del cumplimiento de la sentencia hasta 2018. Lo que acontece en este caso es que hay una niña que debido a una transfusión de sangre en una clínica privada, se le transfusió sangre contaminada con VIH. Entonces la niña de 3 años se convirtió en una persona que vive con VIH. Al estar intentando acceder al derecho a la educación, a los 5 años, la ingresan a un colegio y después de un tiempo una maestra identifica que ella es una niña que vive con VIH. Aquí el término adecuado es decir, una persona que vive con VIH, ¿no? Y entonces la maestra reporta esta situación a la persona directora o al director del colegio y lo que determina el director del colegio es expulsar a la niña porque es una persona que vive con VIH y podía contaminar a los demás niños, niñas que estaban en el colegio. Este caso llega a un litigio nacional, a nivel nacional, y después de que la Corte o el tribunal en Ecuador determina que no hubo discriminación, el caso a lo largo de varios años llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que pasa aquí? La Corte lo que dice en la sentencia es que en el caso de este caso, la niña se llamaba Talía, confluyeron una forma interseccional de factores de vulnerabilidad. Entonces aquí hay que anotarnos que hay factores de vulnerabilidad que son interseccionales.
Y estos riesgos de discriminación estuvieron asociados con que es una niña, ¿no? Talía en ese momento era una niña, es mujer, es una persona en situación de pobreza porque debido a su situación de pobreza tampoco pudo acceder a educación en ese momento a otros colegios. Y aquí es importante lo que decía la maestra Zulma. Le preguntaba a la maestra Julia qué factores, ¿no?, determinan también la discriminación. Y es importante saber que aparte de los factores personales o de los elementos personales como la edad, el género, la orientación sexual, también hay factores que se relacionan con el contexto en el que vive la persona. Y un elemento importante para analizar en los casos que ustedes vean o en los análisis que ustedes hagan en su trabajo es el análisis del contexto en el que vive la persona, no solamente el análisis interseccional. Regresando al caso de Talía, aquí se identifica entonces que es una niña, mujer, persona en situación de pobreza y ahora persona que vive con VIH. Entonces lo que nos dice la Corte es que Talía vivió no solamente esta situación de discriminación por los múltiples factores que ya les he mencionado, sino que esto derivó en una forma específica de discriminación que resultó en la intersección de estos factores que les acabo de compartir. Entonces, lo que dice la Corte es que si uno de estos factores no hubiera existido, la discriminación habría sido de una naturaleza distinta, ¿no? Entonces, aquí hubo una interacción entre los factores que en la presentación, lo que les quería mostrar, si me pudieran ayudar a ponerla, lo que le quería mostrar es cómo cuando hablamos de interseccionalidad, del análisis interseccional o de la discriminación interseccional, debe de existir esta concatenación o esta cuestión de los factores, que en este caso de Talía fue el tema de ser niña, de ser persona que vive con VIH, en situación de pobreza y ser mujer. Entonces vamos a ver que esta vinculación entre estos elementos van a tener consecuencias. El caso de la situación de pobreza impactó en que Talía no pudiera tener primero acceso a la salud y después esta situación de pobreza tampoco le permitiera acceder a su derecho a la educación. Este fue uno de los principales derechos que fueron violados en este caso, es el derecho a la educación, que se relaciona con los derechos económicos, sociales y culturales. El otro factor es que es una niña que vive con VIH. La consecuencia de este factor es que esta situación, el vivir con VIH, limitó su acceso a la educación, ¿no? Y después, Talía, como consecuencia de esta violación o de esta discriminación interseccional, lo que tenía también en el futuro era este dilema en torno a la maternidad y a acceder a trabajo por vivir con VIH, ser mujer, entre otros aspectos. Entonces, en este caso, lo que hizo la Corte Interamericana justamente fue sentenciar el caso en contra del Estado ecuatoriano, determinando que existió esta discriminación interseccional por los factores que ya les he mencionado, es decir, ser niña, ser mujer, vivir en una situación de pobreza y ser persona con VIH. Por lo tanto, se determinó que el Estado de Ecuador pues violó un tratado internacional que es muy importante también conocer, que se relaciona con los derechos económicos, sociales y culturales, que se le llama Protocolo de San Salvador, aparte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, una de las herramientas que les queremos plantear es justamente hacer este análisis interseccional de cómo estos factores que vimos en el caso de Talía confluyen o se vinculan para tener un impacto desproporcional en ocasiones o diferenciador en el tema de la discriminación. A lo largo de esta charla, la idea es justamente hablar en torno a este análisis interseccional y un poco plantearles también la importancia, como vimos en este caso de Talía, del análisis de contexto, ¿no? Ver en qué entorno está la persona a la que estamos tratando, las comunidades con las que estamos tratando, es decir, si hay discriminación estructural, sistémica, cuál es la condición socioeconómica de las personas, si hay algún otro factor, como incluso en temas de seguridad, delincuencia organizada que impacta a los casos particulares que podemos estar viendo, ¿no? A través de este análisis de contexto.
Entonces, si les parece, yo les dejo por ahí. Si hay algún comentario o si requieren mayor información o si quieren que les comparta la sentencia, con gusto les puedo compartir la sentencia en el chat, que puede llegar a ser con muchas hojas, pero a partir del párrafo 291 es que viene este análisis por primera vez que realizó la Corte Interamericana sobre esto que estamos hablando, planteando, que es la interseccionalidad. Muchas gracias. Maestra y Sara, Gaby de Lira tiene la mano levantada. No sé si podríamos escucharla para ver su inquietud o pregunta, comentario. Sí. Muchas gracias, maestra. Gaby de Lira, adelante, por favor. Nos comenta en el chat que no tiene comentario. No sé si Patricia. Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Patricia Ochoa, soy titular de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Baja California. Tengo una pregunta para la expositora y esto es en alusión a lo que me deja como reflexión. Podemos y es necesario que al momento de crear una política pública ya estuviéramos institucionalizando y transversalizando este enfoque en primera cuenta de discriminación y en segunda el de la transversalidad y el enfoque diferencial. ¿Cree usted conveniente que desde los análisis de la creación de la política pública pues se tengan que realizar ya estos trabajos? ¿Cuál es la opinión de usted? Porque yo me he dado cuenta que en los modelos que tenemos pues han sido muy recurrentes a lo tradicional, solamente a ver el problema desde una sola arista y a veces nos encontramos con que en la realidad la práctica a la hora de aplicar el programa, las metas y las acciones pues no tienen estos enfoques. ¿Cuál sería su opinión? ¿Qué nos podría recomendar pues a las instituciones, ¿no? Más que nada. Muchas gracias por la pregunta. Sara, ¿quieres comentar algo y luego completo? ¿O? Si quieres, bueno, ¿Sí? nada. Sí, Sara, te escuchamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra Patricia, por su consideración. Pensaría que estas dos propuestas, que o sea, viene como también de la reflexión que tenemos al interior de la institución misma, basado también en lo que vemos que ha hecho la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que proponen en este análisis de, en principio, el contexto en el que se da, ¿no? Digamos, la violación de derechos humanos, pero también desde una perspectiva de prevención. Es necesario conocer el contexto en el y que es cambiante también, y revisarlo de pronto, ¿no? Hacer ese análisis de contexto en materia de derechos humanos es bien importante. Pero después, dentro de eso, es analizar también a qué poblaciones estamos dirigiendo la acción, ¿no? La política pública o incluso una reforma, ¿no? Una modificación, una iniciativa, plantearla desde conocer a las personas, ¿no? Conocer qué grupos estamos atendiendo, estamos diseñando la política dirigida hacia, ¿no? Pero este análisis lo que nos permite, y al final un poco les planteamos como una pregunta, es decir, preguntarnos, estamos haciendo una política, una iniciativa dirigida a mujeres, pero luego es preguntarnos, ¿cuál es ese grupo de mujeres? ¿Hay algunos factores que interseccionan o múltiples factores que interseccionan? Es decir, en la población en Guerrero, en la costa de Guerrero, estamos trabajando con mujeres, sí, pero dentro de esto hay mujeres afro-mexicanas que se identifican como afromexicanas, hay mujeres indígenas afromexicanas, ¿no? Y entonces empezar como ese análisis más profundo que en términos, digamos, lisos y llanos, hablamos de ir al detalle, ¿no? Hacia qué población está siendo dirigido un programa, una iniciativa o una política en este sentido. Eso, Julia. Gracias. Muchas gracias, Sara. Sí, pues totalmente coincidente y también muchas gracias por la pregunta, maestra Patricia. Y
Y sí, yo también creo que sin duda es necesario transversalizar estos enfoques, ¿no? O sea, el de género, que lamentablemente pues estamos todavía con dificultades, el enfoque que nosotras llamamos el antidiscriminatorio, el enfoque diferencial, que en la agenda de víctimas pues ha avanzado, y que pues todo esto tendría que ser transversal. Y que, pues lamentablemente a veces no partimos del principio, ¿no? O sea, en términos de política pública, pues habría que partir de un diagnóstico, de una cuestión situada, en dónde estamos. Y que el análisis de contexto es fundamental para la política pública, para resolver casos concretos, por ejemplo. Los casos de la Corte siempre empiezan con sus primeros apartados es cuál es el contexto, quién es la víctima, ¿no? Inclusive si ustedes ven, como decía Sara, pues en realidad también aprende una muchísimo leyendo las resoluciones tanto de la Corte Nacional como la Interamericana, y pueden ver a lo mejor los resúmenes que hacen, que también son muy buenos, porque es verdad que luego las sentencias son muy largas, pero sus sentencias las hacen en resumen, ambas cortes en esta idea pues justo de acercarse y de poder conocer más. Pues los primeros apartados es cuál es el contexto y quién es la víctima. Pues porque no somos seres aislados, ¿no? No somos nosotras y ya, sino hay toda una circunstancia, y justo en materia de política pública un paso fundamental pues es el tema de los datos. Es decir, cuando hablamos de las brechas, en dónde están las mujeres indígenas frente a los hombres indígenas, en dónde están las mujeres con discapacidad frente a los hombres con discapacidad, pues necesitamos datos. O sea, necesitamos datos, y esa es una pues de las grandes falencias que lamentablemente todavía tenemos en cuanto a la recopilación de datos. Tanto en los registros de las instituciones, los registros que tenemos las instituciones, y también pues desde luego los registros que se generan ex profeso. Ahí ha habido un avance muy importante bueno, en el tema de género. Sabemos todas las encuestas que se han impulsado y que son fundamentales, toda la lucha que hubo por esta desagregación, de poder registrar en esta categoría del sexo, género, hombre, mujer, femenino, masculino, para poder justo mirar en dónde están esas desigualdades y esas brechas en el acceso a los derechos, y en donde cuando hablamos de este enfoque interseccional, que también tendría que tener una transversalidad, pues tenemos que partir también de la importancia de poder tener datos desagregados. Y que, por cierto, justamente ambas convenciones interamericanas, la antirracista y contra toda forma de discriminación, de las cuales les hablábamos hace un momento, ratificadas por el Estado mexicano, lo cual quiere decir que entraron en vigor justo a propósito una de ellas que es la contra toda forma de discriminación, a partir de la ratificación de México, que era lo que pedía la propia convención, por lo menos 2 ratificaciones, ya están en vigor, que son como si fuese nuestro código, nuestra constitución, o sea, parte de todo nuestro bloque de constitucionalidad, de todo este marco jurídico vinculante para nosotras en el servicio público, y que justo establece una de las obligaciones por rendir cuentas sobre el avance de los derechos o las brechas con datos desagregados. Entonces sí necesitamos desagregar datos, o sea, necesitamos tener datos, y sobre todo, pues de quiénes, pues de los grupos históricamente discriminados o en situaciones de vulnerabilidad, como sabemos, y en donde ejercicios como el ENADIS, como la Encuesta Nacional contra la Discriminación, que hay que decirlo, su primera versión realizada con el INEGI, es decir, hubo otros ejercicios de encuestas nacionales para medir cómo está la discriminación, pero que no tuvieron el alcance, ni la metodología, ni la representatividad nacional que implican las encuestas que tiene el INEGI, pues vamos en realidad apenas en la segunda ENADIS. La primera fue levantada en el 2017 con el INEGI, y la segunda acaba de ver si en el año 2022, y en donde pues hay datos muy significativos de estas brechas en derechos, de quienes tienen mayores dificultades en el acceso a sus derechos, cuáles son los principales motivos de discriminación, y que sin duda
pues esos datos obligan al Estado mexicano y digamos a las instituciones en el marco de sus mandatos, pues a generar medidas para revertir esas desigualdades y esa discriminación. Entonces, pues sin duda hay una tarea pendiente pues enorme de pues empezar por los datos. Por ejemplo, en el tema de los crímenes de odio, pues el problema es que ni siquiera tenemos datos para medir el problema y lo que no se mide, pues cómo se resuelve, cómo aplica, cómo se analiza, cómo se propone. Entonces, en esta lógica del cómo hacer, pues hay todavía una gran tarea, inclusive, pues que es partir del principio, de poder visibilizar y para poder visibilizar hay que mirar y para poder mirar hay que tener pues lentes para mirar, ¿no? Como lo que los lentes de género ha propuesto, pues tener esos otros lentes para medir estas otras realidades. Y pues algunos de los factores, como ya sabemos, y que son, digamos, ahorita en esta idea del cómo hacerle, cómo hacer ese enfoque diferencial a partir de qué colectivos, y sobre todo hay que decirlo, a ver, el Estado mexicano y nosotras, quienes estamos en el servicio público como ejecutoras de ese mandato del Estado, siendo el principal garante de los derechos, pues tiene una obligación respecto a los derechos humanos, pero también una obligación reforzada para los colectivos discriminados, como han sido para el tema de las mujeres, pero también, pues, estos que hemos comentado, ¿no? Personas con discapacidad, niñez, juventudes, y que aquí poníamos más como a manera de los grupos que son en los cuales se ha avanzado visibilizando estas desigualdades, que no son los únicos, también hay que decirlo, y que como comentábamos, pues se suman y se intersectan con otras realidades, pero está factores como la edad, el sexo, la identidad de género, la discapacidad, la pertenencia étnica, la nacionalidad y el cómo, como decía también Sara hace un momento, pues no solamente es sumar las discriminaciones, sino que cuando hablamos de la interseccionalidad es que se entremezclan y generan una discriminación mucho más fuerte y muy particular más allá de la suma de sus partes, ¿no? Algunos, como comentábamos aquí, pues el estado de salud, la gestación, por ejemplo, en el caso de las mujeres, las experiencias traumáticas, y que sí hay características no solamente identitarias, sino también de situación en las cuales no son permanentes, por ejemplo, el embarazo. Y algunas otras, o el tema de la movilidad humana, por ejemplo, el tema de la migración, y aquí lo veíamos, ¿no? Otros son estos factores de contexto que traen aparejadas estas desigualdades. Y como comentábamos a partir de la pregunta que nos hacía la maestra Zulma, es decir, ¿de dónde surgen? Pues surgen también de esta división sexual del trabajo, de la cual pues el enfoque de género ha hablado muchísimo, los estereotipos de género de los cuales ya comentábamos, y estas por relaciones de poder asimétricas en donde el género es uno de los ejes fundamentales, pero justamente habría que sumarle cuando menos el tema de la racialización, ¿no? La categoría de raza en este entendimiento que decíamos de esta construcción también cultural, social, porque las razas no existen, solo existe la raza humana, pero que ha sido también la raza como un constructo social para justificar estas desigualdades, ¿no? Y abusos de poder. Y bueno, algunos ejemplos más a manera de poder visibilizar con datos algunas de las cuestiones, pues vemos sin duda pues las mujeres en condición de migración, las mujeres migrantes y cómo vemos, y lamentablemente pues hemos visto algunos ejemplos de violencias específicas y agravadas respecto a las mujeres migrantes, ¿no? Donde se suma el género, pero también se suma la nacionalidad y esta condición también de movilidad. Y aquí en esta idea de cómo le hacemos y de cómo necesitamos para empezar, pues mirar el problema, ponerle nombre y apellido, analizarlo y justo para construir de manera conjunta y en esto que la Corte Interamericana ha avanzado mucho en el concepto de la debida diligencia del Estado, que se refiere en realidad en cómo todos los engranajes del Estado, todas las partes con esos mandatos puntuales que tienen, pues tendrían que estar funcionando para que de manera articulada se pudiera ver un cambio, ¿no?
Muy brevemente, pues los datos respecto a las mujeres en situación de movilidad humana o migrantes, 1 de cada 5 mujeres refugiadas, por ejemplo, pues es sobreviviente de violencia sexual y que enfrentan pues en su recorrido de la migración, como sabemos, violencias añadidas de explotación, de trata, o sea, ser víctimas de trata de personas, la atención diferenciada, por ejemplo, a su condición de salud y pues cómo se suma, digamos, toda la agenda la agenda pendiente de reconocimiento de derechos a situaciones particulares, por ejemplo, cuando están en movilidad humana. Aquí les dejamos, y bueno, les dejaremos desde luego la presentación, ya se las compartimos a las compañeras, pues algunos datos muy puntuales, ¿no? Respecto a los datos de la migración desde una perspectiva de género y cómo se intersectan, como comentaba mi compañera Sara, y se potencializan esas violaciones a derechos. Hay una recomendación general muy importante sobre trabajadoras migratorias del Comité Justo a la Mujer, y aquí vemos en realidad, por ejemplo, cómo CEDAW ha ido avanzando en esta interseccionalidad, ¿no? Es decir, a partir de sus primeras recomendaciones, que eran como más generales respecto al tema de la mujer, como tanto en las observaciones generales como en las observaciones de país, pues ha ido poniendo el foco, ¿no? Es decir, necesitamos datos, por ejemplo, de las violencias que enfrentan las mujeres intersexuales, las mujeres lesbianas o las mujeres en condiciones de refugiada. El tema de las Sí, mujeres con discapacidad. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna intervención, perdón? estaba marcando, pero ya le dije que estaba en una reunión. Ah, Sí, sí. pero sí estaba a tiempo. Y Sí, justamente llegó a en ese tiempo. ratito el diputado se lo había Ah, me pedido. parece que es de por allá. Yo Em, creo que mejor vamos a... Bueno, continuamos. En el tema de mujeres con discapacidad, pues también, ¿no? Cómo se intersecta justo el género con la discapacidad, y esta ha sido pues una agenda en donde también hay que decirlo que el avance en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad pues ha sido producto y resultado del movimiento de las personas, de las familias y de los colectivos con pues la convención en donde México jugó un papel muy importante, la Convención Justo de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde hay una intersección muy puntual y en donde pues son quienes el grupo de personas con discapacidad enfrentan mayores obstáculos en el acceso a sus derechos, y las mujeres en relación a los hombres enfrentan mucho más situación de desventaja. Sumado, por ejemplo, pues a la condición socioeconómica, derivada también pues de la discriminación en razón de la discapacidad, las situaciones de vulnerabilidad a la violencia también agravada de las mujeres con discapacidad en cuanto al abandono, el aislamiento social. Existe, por ejemplo, un informe muy relevante de las situaciones de violencia, pues inclusive extrema y hasta tortura que enfrentan las personas con discapacidad. Y sobre esto, pues siempre, como sabemos, pues habría que hacer ese enfoque diferenciado, ¿verdad? No hay personas con discapacidad así en general, sino también y sobre todo, pues mirar que generalmente el ser mujer, la condición de género, pues siempre suma a esta situación de vulnerabilidad y de brechas de desigualdad en las que se encuentran. Por ejemplo, las mujeres con discapacidad, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, tienen el doble de probabilidad de ser víctimas de violencia en el hogar. Padecen también pues, mayores abusos en periodos más prolongados. Hay también una tendencia a la deshumanización, esto de lo que hablábamos cuando comentábamos sobre los factores que favorecen la discriminación, y uno de ellos sin duda es esta deshumanización, es este pensar que hay vidas que tienen, que son menos merecedoras a ser vividas, ¿no? O sea, hay vidas más valiosas que otras. Y bueno, sobre esto ha habido también un avance muy importante sobre los datos y sobre estos estudios que resultan fundamentales en el marco de políticas públicas para poder ver cuál es la situación, y sin duda, pues frente a esa situación y frente a la pregunta tan importante que se nos hacía, pues ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos frente a eso?
El caso de mujeres privadas de libertad, pues también es un caso donde las violencias se agravan, se profundizan y donde pues hay datos muy reveladores en cuanto también las situaciones de desventaja que se tienen respecto a los hombres. El número de mujeres encarceladas, y también hay que decirlo que en fechas muy recientes, pues ha aumentado. Cuando antes eran datos muy bajos, ahora la situación ha aumentado y mucho de ello ha aumentado frente también a la política más restrictiva en términos del combate a la lucha contra las drogas, ¿no? Y ha sido en todo este endurecimiento de la política pública y sin duda pues también ante la ausencia de un enfoque de género, ¿no? Em, Porque pues muchas de ellas, como sabemos, en todas estas políticas de ser quienes, en muchas ocasiones, muy en relación con la pareja, orilladas o presionadas por la pareja, pues llevan drogas o las guardan, ¿no? Entonces, todo el tema carcelario, y ahora vamos a ver un caso puntual que también nos va a comentar mi colega Sara, específicamente de esta intersección, por ejemplo, de mujeres privadas de libertad y un caso verdaderamente dramático en cuanto a las múltiples violaciones de derechos y en cómo pues han tenido lugar en cada uno de los momentos, inclusive de su detención, pero también hay que decirlo, no, estas violaciones no quedan en un momento dado y para siempre, sino que en estas condiciones más bien es una cadena de violaciones que a veces se agrava, pero que en muchas ocasiones son de manera permanente. En el caso de mujeres privadas de libertad, pues todo el tema que sabemos también, y ahí respecto cuando tienen hijas e hijos, ¿no? Vemos en los reclusorios, como hay filas enormes en los días de visita para ver entrar al reclusorio varonil y pues las filas que hay tan limitadas y el abandono que hay respecto a mujeres privadas de libertad. La ausencia también en el acceso a la justicia con un enfoque de género, pero también a la atención a la salud, porque pues todo el sistema carcelario ha sido pensado desde este enfoque también androcentrista y pues las múltiples violencias que enfrentan no solamente al ser juzgadas, sino también al permanecer privadas de libertad. La Comisión Interamericana justo en esto que comentábamos, en avanzar, en visibilizar, en construir herramientas para la política pública, pues ha emitido una opinión consultiva muy relevante que es justo sobre mujeres privadas de libertad en las Américas y en donde habla esto de lo que comentábamos hace un rato, de la necesidad de hacer estos enfoques diferenciados respecto a determinados grupos de personas que se encuentran privadas de la libertad. Sin duda, como comentábamos, las opiniones consultivas nos parece que son documentos fundamentales, esenciales para poder estar también actualizadas sobre el contenido y alcance en la interpretación de estos derechos, ¿no? Es decir, la Convención Americana firmada en los 50, ¿no? En esa década, pero que sin duda, pues desde aquel momento hasta entonces, pues tiene que haber una interpretación que sea acorde con la realidad y es parte, pues, del trabajo que hace la Corte Interamericana, no solamente en los casos contenciosos, sino en las opiniones consultivas, como esta que está aquí. El tema de mujeres indígenas, pues también ha tenido un avance muy importante en esta intersección del género y la etnicidad, en donde los pueblos indígenas como pueblos históricamente discriminados y las brechas de desigualdad pues se profundizan justamente en las múltiples formas de discriminación que el género, la etnicidad y la situación de empobrecimiento respecto a las mujeres indígenas se presentan, lo cual también agrava y son especialmente expuestas a diferentes formas de violencia, la feminización de la pobreza, como también hemos visto en mujeres indígenas. Y pues esto se va sumando
lo ha dicho Naciones Unidas, lo han dicho todos los sistemas de derechos humanos. Hay un informe también muy importante de la Comisión Interamericana a propósito del tema de las mujeres, que es el de las mujeres indígenas, donde hacen también una propuesta metodológica que nos parece que ahí también, cuando hablábamos de los desafíos y que me parece que tiene que ver con la pregunta que hacían las maestras Zulma y también Patricia, en cómo le hacemos. Y nos parece que también un elemento súper importante es el poder trabajar las metodologías, ¿no? Estos enfoques también participativos, mirando a los colectivos en los que estamos, con los que tenemos de frente y pues partiendo también de este análisis crítico de la realidad y poder construir también metodologías participativas. Y este informe de mujeres indígenas pues es un ejemplo de eso, donde se parte también de una propuesta metodológica. Y pues algunas herramientas, ya hablamos del concepto de la interseccionalidad que justamente surge a partir del feminismo afro, donde dice pues las violaciones que enfrentamos las mujeres afrodescendientes no es la misma que enfrentan las mujeres blancas y esta académica pues hace todo un desarrollo a partir de su propia experiencia, de un caso muy importante, por ejemplo, de la restricción en espacios en una empresa automotriz en donde pues eh, el enfoque, o más bien el impacto diferenciado respecto a la contratación de mujeres afro, donde la empresa decía, sí contratamos hombres y sí contratamos mujeres, pero claro, las mujeres que se contrataban pues eran mujeres blancas para ciertos puestos, pero no se contrataban mujeres afro y decían, sí contratamos a población afrodescendiente, pero para puestos de hombre y cómo pues se visibiliza el cómo ambos factores, el ser mujer, pero además ser mujer afro, compartían, pero eran excluidas de la agenda de la contratación de las mujeres, quienes eran solamente blancas, y respecto a los hombres, quienes eran más bien contratados, pero por ser hombres, los hombres afrodescendientes, y no había ninguna mujer afrodescendiente, y es a partir también de toda esta reflexión de esta maestra, quien inclusive, Kimberly Crenshaw, construye todo el concepto, ¿no? Que se requiere pues un análisis como lo que comentábamos de todos estos factores. Y ya por terminar, justo nos quedaremos con un caso que le pediría a mi colega Sara que pudiera comentar pues muy brevemente, ya estamos muy cortas de tiempo, pero como es justo un ejemplo de la interseccionalidad de las violaciones y cómo estas llevan inclusive a situaciones de tortura y de tratos deshumanizados respecto a personas. Eh, y más bien con una pregunta a manera pues de reflexión final para poder pues hacer esta construcción y este pensar en colectivo de por dónde podemos transitar para el cambio. Muchas gracias y pues ya daría la palabra a mi colega Sara, rumbo ya casi a la conclusión y al cierre. Muchas gracias. Adelante, Sara. Muchas gracias, Julia. No sé si me podrías ayudar a poner un poquito la presentación yo mientras voy desarrollando el caso. Este caso, ahora nosotros y nosotras vamos a viajar hacia Chile y en Chile aconteció un caso en particular que aborda el tema de la discriminación interseccional y del impacto tan lesivo que tiene la discriminación interseccional. Pero también lo relevante en este caso es que la jueza, bueno, este caso llegó a la Corte Suprema en Chile, lo que hace es un análisis justamente de la interseccionalidad. El caso es sobre Lorenza Cayuán y aquí es importante compartirles un poco del contexto en el que se da el caso y es que el pueblo mapuche, que es el pueblo, uno de los pueblos indígenas de Chile, ha sido histórica y sistemáticamente discriminado. Muchas gracias. Por Sí se plantear ve, la ¿verdad, Sara? presentación. Se Perdón. ve Sí, Sara. perfecto. Gracias, Gracias, Julia. Sara. Ujú. Entonces, hablando del contexto, el pueblo mapuche ha sido históricamente discriminado y una de las formas de mayor discriminación que ellos y ellas viven es a través del sistema de justicia penal, es decir, son encarcelados también como presos políticos en Chile.
Entonces aquí tenemos primero un factor de discriminación sistémica hacia el pueblo mapuche en Chile. Lo que acontece con Lorenza es que Lorenza fue detenida como una comunera mapuche por un delito, digamos, de robo. Y acontece que ella queda embarazada durante su privación de libertad y el estar embarazada llega al momento del parto y ella está a 57 kilómetros más o menos de la ciudad en donde está la clínica que la puede atender. Entonces ella es trasladada del centro penitenciario hacia la clínica durante bastante tiempo, pero ella es engrillada digamos, al carro de traslado, ¿no? Engrillado es como esposada hacia el carro de traslado. Durante todo el momento, imagínense, tenía 8 meses y medio de gestación. Al momento del parto, ella es puesta con las esposas dentro del carro. Después llega a la clínica que estaba más cerca no la puede atender y la derivan a otra clínica. Durante el parto, lo que acontece es que Lorenza, primero durante todo este traslado, recibe violencia verbal, ya que se habla discriminatoriamente de ella como una comunera mapuche, la comunera mapuche y tal, ¿no? En la sentencia, la jueza lo que plantea es que hubo esta discriminación también a través del uso de las palabras que utilizaban hacia ella, o de los términos con los que se referían hacia ella. Entonces aquí nosotros vamos a ver que justamente existen diversos factores. Primero el caso de Lorenza, después cuando está en el parto se realiza frente a un hombre custodio, ¿no? Y se realiza el parto estando ella encadenada a la cama del hospital. Entonces, en este caso en particular, vemos la intersección de diferentes factores. Otra vez vemos que ella es una mujer, ella está detenida, está en situación de pobreza y es perteneciente a un pueblo y a una comunidad indígena. Estos factores, si se fijan, en la mitad de la presentación les ponemos que hay una intersección, ¿no? Es decir, tiene también una consecuencia, un impacto diferenciado que nos va a traer que ella es perteneciente a un pueblo mapuche, por lo tanto, utilizan términos que son discriminatorios o violencia verbal hacia ella. Después, ella es una mujer embarazada detenida, es decir, la consecuencia es que fue criminalizada a través del uso de esposas durante el parto, porque si se recuerdan, el delito fue robo, no había un delito, digamos, de gran peligrosidad, así lo podemos poner. Entonces, ella recibe este maltrato durante el momento del parto, debido a estos factores o a la intersección de estos factores. En la siguiente parte de la presentación, vamos a ver nosotros entonces cuál es el análisis que hace la jueza. La jueza primero, si se fijan en la parte amarilla, hace la identificación de la discriminación interseccional y pone específicamente es una situación paradigmática de interseccionalidad en la discriminación, en donde aquí es importante, hay una confluencia de factores entrecruzados de discriminación, es decir, como lo veíamos en la pasada, es mujer, es perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, es pobre y está en una situación de detención. Después lo que hace la jueza es que identifica cuáles son las consecuencias de esa discriminación interseccional al colocar en la parte azul que Lorenza recibió un trato injusto, denigrante y vejatorio, ¿no? Entonces hay que identificar también las consecuencias. Y después identifica también cuáles son estos factores que confluyen en la parte subrayada verde. Vamos a ver que es una mujer gestante, privada de libertad y perteneciente a la etnia mapuche, ¿no? Y entonces lo que hace la jueza es que el impacto es negativo y es que puso de manera innecesaria en riesgo la salud y la vida de Lorenza y de su hija. Al final fue una niña, ¿no? En la siguiente slide, lo que nosotras queremos traerles a reflexión es la pregunta, ¿cómo habría sido el caso de Lorenza a partir del análisis interseccional, ¿no? ¿Habría existido alguna diferencia o no? Este caso en particular al final lo sentenció a favor de Lorenza la Corte Suprema de Chile, y hubieron una serie de políticas públicas como el hecho de que se prohibiera el uso de esposas hacia mujeres que estuvieran en parto y que estuvieran detenidas o privadas de libertad, ¿no? Esto fue el caso, digamos, de manera un poco rápida de cómo es este análisis interseccional desde la mirada de la justicia. Julia. Muchas gracias, Sara. Pues en realidad un poco pues el tiempo nos come, pero sí, este caso nos parecía muy importante poder
planteárselo porque es una muestra muy clara de cómo esta intersección pues profundiza esas desigualdades, ¿no? Es decir, y cómo hablando de visibilizar estos sistemas de opresión, cómo está el racismo, pero que se intersecta también con el género, con la condición de empobrecimiento y pues con esta situación de ser además privada de libertad. Pues miren, con eso nos quedaríamos en cuanto a los contenidos de esta presentación, muy a manera de reflexión en estos los cómo y hacia dónde, o sea, preguntas para hacernos, ¿no? O sea, la persona que tenemos enfrente, a quien le damos un servicio o sobre quien vamos a resolver o en quien habría que pensar en los colectivos para generar políticas públicas. ¿Qué características en particulares presentan que les exponen a una situación de mayor agravamiento de la discriminación, de la violencia y cómo este enfoque de interseccionalidad que nos convoca a poder mirar cómo esas características de la identidad o de las condiciones, del contexto de una situación se intersectan y nos llevan a condiciones muy específicas, muy diferenciadas, en donde no solamente se suman las violencias o las discriminaciones, sino que generan y profundizan situaciones de desigualdad, ¿no? Y pues en esa tarea estamos pues todas las personas que tenemos un mandato en el servicio público, pero también, como decía la maestra Zulma, pues también como desde lo personal hay una responsabilidad en esta construcción y en estos cambios de paradigmas culturales, sociales, pues en la construcción de este mundo en donde todas las personas quepamos y en donde ser quienes somos y en donde estemos no signifique ser merecedoras o no de menos derechos. Pues no nos resta más que agradecer la invitación y pues dejar, pues si hubiese algún comentario o igual podemos podemos seguir en contacto si es que el tiempo ya quedan 2 minutos y no nos da tiempo. Podrían también hacernos llegar si quieren sus comentarios o dudas y con mucho gusto pues quedamos atentas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, querida Julia. Muchas gracias también a Sara, que bueno, pues fue muy ilustrativa toda la conversación que nos dieron el día de hoy. Estamos recibiendo muchas felicitaciones y agradecimientos de quienes nos acompañaron a esta conferencia con 175 participantes aproximadamente. Y creo que, bueno, nos quedamos con muchos conceptos, con mucho contenido, pero sobre todo creo que es muy importante que nosotras y nosotros como servidores públicos justamente le abonemos en todas las decisiones que tomemos a realizar un análisis, ¿no? De contexto, de circunstancias, de la persona a la cual podemos orientar, apoyar o brindarle algún servicio. Y desde el punto de vista personal, creo que la empatía nos va a salvar, ¿no? Ponernos siempre en los zapatos de la otra persona, ya sea compañero, compañera o cualquier otra relación que tengamos de manera personal. La empatía creo que nos permitirá tomarnos un tiempecito, analizar la situación de la otra persona, entender las circunstancias, los factores y tomar buenas decisiones. Muchas gracias nuevamente a ambas, gracias a CONAPRED por aceptar también, gracias a su titular por permitirnos estar el día de hoy y esta gran aportación. Quiero compartirles a Julia y a Sara, pero también a todas ustedes y agradecerles particularmente a las titulares de las unidades de género de los congresos estatales que nos acompañaron el día de hoy. Se incorporó también Patricia Ochoa. Pati, saludos, bienvenida desde el Congreso de Baja California. Gracias y felicidades por el encargo a cargo de la unidad de igualdad allá en el Congreso. Mucho que hacer, como siempre. Y bueno, pues también agradezco a las titulares de las unidades de Puebla, a mi querida Rocío también, a Quintana Roo, a Baja California Sur, Zacatecas. Muchas gracias. A los centros de estudio también de Oaxaca y Veracruz, gracias a sus titulares y a sus colaboradoras. Desde el Senado nos acompañó personal del Centro de Estudios Gilberto Bosques, del Archivo Histórico y Memoria Legislativa, obviamente desde esta unidad, Recursos Humanos, Dirección General de Contabilidad, de la Mesa Directiva también nos acompañan.
Y de manera externa, desde el gobierno federal nos acompañan también personas de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del Servicio Postal Mexicano, también siempre nos acompañan, a la Cámara de Diputados también representada por sus colaboradoras y colaboradores, a la Secretaría de Educación de Ciencia y Tecnología, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y bueno, pues a todas y todos, perdón si me faltó alguien, pero no quiero hacer tan extensa la cita, simplemente agradecerles nuevamente que nos acompañen. Les hago un anuncio. Vamos a estar también llevando a cabo diversas actividades en el marco del 25 de noviembre. Les estaremos notificando este tipo de actividades para que nos puedan acompañar también, incluso de manera presencial. Y bueno, pues agradecerle a Yolanda Rossi, que se tuvo que despedir de manera anticipada de aquí de la unidad, a Josh, que está por ahí también colaborando, y a la licenciada Esther Flores, que están y hacen posibles estos espacios. Muchas gracias nuevamente y nos vemos pronto, y aquí estamos a la orden. Gracias a todos y Gracias. todas. Tengan excelente día. Igualmente. Igualmente y muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias.